Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. 4 fallecidos en accidente que ha conmocionado a Santi Espíritu. Lamentable noticia. Entre quienes perdieron la vida se encuentran 2 menores de edad. Continúa el proceso investigativo para esclarecer pormenores de este lamentable suceso. 4 personas fallecidas, entre ellas 2 niños, es el resultado de un lamentable accidente ocurrido en la tarde del miércoles 26 de julio en el Concejo Popular de Las Tozas, una zona rural perteneciente al municipio de Santi Espíritu. Fuentes del Ministerio del Interior en la provincia informaron a Escambray que el siniestro ocurrió cuando una familia que transitaba en un camión particular intentó cruzar el río Crecido sobre un puente sin barandas. Como resultado de esta acción, el chofer perdió el control. Se salió de la vía y fue arrestado por las aguas con 10 personas en el interior del vehículo. Los menores de edad que perdieron la vida tenían 4 y 15 años, ambos del sexo masculino. También fallecieron 2 mayores de edad, un hombre de 49 años y una mujer de 61. De acuerdo con el comunicado del ministerio, otros 2 menores fueron trasladados al Hospital Pediátrico Provincial bajo observación médica, pero no presentan lesiones. Uno de ellos es un varón de 8 años y la otra una niña de 9. Por su parte, Jaile Ravelo Orellano, intendente del gobierno municipal de Santi Espíritu, declaró vía telefónica a Escambray que tan pronto se conoció la noticia, acudieron al lugar las máximas autoridades del partido y el gobierno en el territorio, quienes junto a los vecinos y las fuerzas especializadas del ministerio apoyaron en las labores de rescate. Buenos días amigos y amigos, les habla Ramón Saúl Sánchez del Movimiento Democracia. Bueno, llegó el día, hoy es el día en que voy a tener, después de 21 años de proceso, la oportunidad de acudir ante un juez en el proceso de deportación que el gobierno de los Estados Unidos sigue en mi contra. Hoy a la 1 de la tarde va a tener lugar en el downtown de Miami, en la Corte de Inmigración del downtown de Miami, ese juicio presidido por el juez y por supuesto el gobierno, y también por mi abogado Wilfredo Allen, por Kenda Coffey, por Luis Fernández, Joe Geller, el equipo de abogados en CUNY, el equipo de abogados que está dirigido por en este caso por Willie Allen, abogado de inmigración, para confrontar la petición de deportación del gobierno de los Estados Unidos. Nosotros no pedimos permisos para manifestaciones, pero sí sabemos que algunas personas van a ir, y a esas personas que van a ir frente a la corte, pues le pedimos, como siempre, que haya silencio y que haya que la presencia allí sea con tranquilidad, no con consignas, no con gritos, nada de eso. Eso pone presión en la corte, y yo no quiero de ninguna manera que la corte sienta ninguna presión. Yo quiero que el resultado de esta audiencia sea el más justo posible, y el juez que nos ha tocado es un juez justo, imparcial para el gobierno, imparcial para la defensa, así que yo le pido a ustedes que contribuyamos a ese efecto, para que no haya cosas que no es la voluntad de uno. Por favor, sí se lo pido. Yo tengo mucha fe. Yo tengo fe en la justicia, yo tengo fe en el juez, yo tengo fe en el sistema de los Estados Unidos, pero sobre todo tengo fe en Dios. Y tengo mucha fe que todo va a ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esa es la que yo quiero que prevalezca, la voluntad de Dios y la voluntad del juez. Pero si las cosas, en esa voluntad, las cosas salen de una manera que no es la que uno quiere, pues si eso sucede y yo soy detenido o
hay cualquier otro proceso, le pido siempre calma, eso es lo más importante, mensajes positivos de apelación y de respeto, aunque eso es muy difícil que pase. Mi abogado Wilfredo Allen constantemente ha estado asegurando que eso no va a pasar, y los elementos, en mi caso, me favorecen de muchas maneras. Sin embargo, ya llevo 21 años con esta espada de Damocles, y este es un juicio de deportación. Así que yo tengo también que, estar preparado por si acaso. Y créanme, voy con mucha paz en mi corazón. Voy con paz en mi corazón que lo que sea ya que acabe de suceder, y que sea la voluntad de la Corte y la voluntad de Dios. Gracias, mil gracias a todos ustedes, los infinitos mensajes que estoy recibiendo todos estos días de todos ustedes, muchos de los cuales no he podido contestar porque no me da tiempo, ¿no? Y también tengo que preparar mi defensa, y me paso hasta altas horas de la noche, porque son miles y miles. Miren, les voy a enseñar para que ustedes vean. Aquí les voy a, miren, como hay papeles ahí, del movimiento, a ver, cosas de la flotilla, por ejemplo, miren a ver, con rezos y flores, la flotilla cumple su misión, cosas así. Ahí, a ver, documentos como el gobierno está de acuerdo en retornar el barco a huelguista. Eso fue cuando hice la huelga de hambre por el barco de derechos humanos. Ahí está, estoy ahí en esa foto, y mi viejo, que en paz descanse, ahí conmigo. Otras como este documento, que es una página de un artículo en el en el Economist, que habla de la no violencia de nosotros, que introdujimos la no violencia. Bueno, son muchos, son miles de documentos. Claro, muchos de esos van a estar en la corte, nosotros no voy a poder presentárselo al juez. Pero bueno, eso es lo que he tenido que estar preparando, y también mi abogado Wilfredo Allen, las muchachas que trabajan con él, que han hecho un trabajo tremendo, estoy muy agradecido de ellas, las abogadas que trabajan con él, y con Luis Fernández y con Kendall Coffey, agradecido con eso, las gestiones del senador Bob Menéndez y de mi hermano Agustín García, que ha estado ahí en contacto constante con la oficina de Bob Menéndez, y todos los que han firmado en change.org la petición, que ya va como 22.600 firmas. Gracias a mis compañeros de lucha, a la gente de mi trabajo, a mi jefa y a todos mis compañeros de trabajo. Gracias al pueblo de Cuba, dentro y fuera de Cuba. Gracias 1.000.000 de veces a mis hermanos dirigentes del movimiento y mis hermanas. Aquí está conmigo José Díaz Silva, Lourdes Esquivel, Robertico Álvarez, dirigentes del Movimiento Democracia en Cuba, que fueron expulsados de Cuba. Y bueno, ahorita voy a estar con otros compañeros hasta que me traslade a la corte ya. Y ahí estoy en las manos del juez y de Dios. Y en qué mejor manos podría estar. Así que, patria y vida, para adelante. Una cosa le pido, sí le pido con todo mi corazón. Sembramos desde hace 40 años la no violencia. La sembramos con mucho amor, con mucho tesón. La no violencia es fuerte. Aquellos que piensan que es floja están equivocados. Es que no la conocen. La no violencia es la fuerza de la dignidad humana. Eso que lo hace a uno, aunque no tenga armas, luchar
aunque sea inferior la fuerza de uno, de todas maneras se opone a lo injusto. Eso que los hace a uno sacrificar la vida completa por una causa, eso es no violencia. Esa es la actitud de la no violencia. La no violencia no es el pacifismo cómplice de una tiranía, jamás es eso. Es el reto viril de la dignidad humana contra los tiranos. Por favor, practiquen mucho eso. Me gustaría, si me tengo que ir, irme con la conciencia de que si nada más logramos, por lo menos que logramos sembrar la semillita de la no violencia, de la lucha cívica, y no dejen de luchar, cierren filas, unan sus brazos, piensen que allí hay un pueblo esclavo que cada vez está más desesperanzado y destruido, y hagamos entre todos que se nos escuche, que Washington no se siga creyendo el dueño de nuestro destino, porque no lo es. Yo amo igual que a Cuba, amo a este país, pero rechazo categóricamente la actitud arrogante de creerse de creerse dueño de nuestro destino y por eso dueño de apoyar o de tolerar que los tiranos hagan con nosotros lo que les dé la gana. No, se acabó eso. No puede ser, señores de Washington, señores políticos. Nosotros tenemos dignidad. Nosotros somos hijos de Dios también. Ustedes ayudan a los ucranianos, al valiente y noble pueblo ucraniano a ser libre con armas, con aviones, etcétera. Pero si nosotros vamos a tirarle flores a nuestros niños muertos en nuestras aguas, ustedes nos persiguen. No es la dictadura solamente, son ustedes, algunos señores de Washington. ¿Por qué? Por 64 años. ¿Por qué? Ustedes admitan que colaboran con nuestro enemigo para parar nuestros esfuerzos. Ustedes tienen un decreto presidencial en contra de este movimiento cívico y le llaman a las flotillas eventos que interrumpen las relaciones internacionales cuando son conmemorativas de las muertes de los seres humanos que son víctimas de ese régimen. Paren eso. Miren la nobleza de nuestra lucha. Desen cuenta que si nos paramos así, con esta energía, si hacemos eso, si esas mujeres valientes que caminan las calles de Cuba reciben los golpes todos los fines de semana y otros días, si esos hombres dentro de las cárceles, esos niños dentro de las cárceles todos los días nos dan ejemplo de dignidad, es porque tenemos ese derecho, es que estamos reclamando ese derecho. Así que, señores políticos, no sigan con su espalda virada a nuestra causa. Reconozcan la legitimidad, la soberanía de nuestra causa. Somos un pueblo con derechos, aunque el déspota de Cuba no quiera. Y no vamos a ceder en eso. Es que no podemos, ¿se dan cuenta? Por nada. No hay manera. Pregúntese usted, americano, que está allá en Washington, haciendo decisiones en contra de lo que se puede hacer por Cuba, si usted estaría cruzado de brazos y feliz, si su hijo o su hija estuviera recibiendo porrazos de sicarios de un régimen y metido en una cárcel, pasando trabajo y siendo torturado, cumpliendo muchos años por haber salido con un celular a tomar imágenes de una manifestación. Pregúntese cómo se sentiría usted si su familia entera de 14 personas, como sucedió en el caso de Jorge García, hubiese sido asesinados por las patrulleras de ese régimen. ¿Cómo se sentiría usted, señor americano? Pregúntese eso. No nos ofenda cuando nos dice que esas flotillas son eventos que interrumpen las relaciones de los Estados Unidos con un déspota, con un criminal. Se le falta el respeto a la memoria de esa gente, de esas víctimas y de los sobrevivientes y de los familiares y de todos nosotros como pueblo para complacer a esa dictadura. No, señor americano.
No. Yo quiero entrañablemente esta patria. Yo he vivido aquí mucho más años que los años que tienen probablemente los fiscales que me están juzgando. Puedo decir que soy, aunque parezca una blasfemia, tan americanos como ellos. Y no lo seré en papel. No lo sé en papel, no lo seré en papel. Pero lo soy de corazón. Cubano y también soy americano. Y lo que hago por mi patria, lo que hacemos por mi patria, los cubanos, por nuestra patria, es también por esta. Para que esa plaga maldita que nos ha destruido a nuestro país y tantos países de América Latina también no destruya este país. No importa donde yo vaya a tener, no importa. Lo que sí quiero saber es que logramos alcanzar el corazón de aquellos que, teniendo el deber de ayudarnos, se han mantenido de espaldas. Republicanos y demócratas, independientes, desgraciadamente, por 64 años. Y nosotros no le pedimos, nunca le pediría a un marín que se vaya a morir por mí. No. Lo único que le pido a los políticos es que no nos manden a los marines a tratar de detener nuestra lucha. Que no pongan al guardacosta, a cual admiro profundamente y hace un trabajo increíble por la seguridad de este país, a perseguir a gente que llevan flores para recordar las muertes de sus niños. No nos hagan eso, eso se nos clava en el alma. Y no tengo odio, jamás, nunca. No, yo no odio a nadie, no hay exclusión, a nadie, porque el odio me hace daño a mí, no a mi adversario. Pero sí, tengo una memoria para esas cosas. No se me olvidan las puñaladas. Las uso, no para vengarme, no. Las uso para encontrar energías. Porque, ¿sabe qué? Energías para convencer. Porque convencer siempre va a ser más digno que vencer. Convencer es un acto de dignidad. Vencer es un acto de fuerza. La lucha cívica me ha enseñado esas cosas. Dios quiera que nos entiendan un día. Patria y vida, mis hermanas y hermanos, ánimo y de frente, y a caminarle para arriba a nuestro tirano, quieran o no. Cuba va a ser libre.